empezar a grabar antes que se me olvide. Ya, entonces aquí está el carbono cuando hibrida con el S y un P, ¿ya? Ahora, por convención, es por el dibujo. Recuerden que los electrones están en un orbital P. Da lo mismo si es PX, PY o es PZ. Nosotros le ponemos PI, PX, PZ para darle una referencia nomás. Pero el electrón puede entrar a cualquiera, puede estar en cualquiera. Entonces este S puede estar con el PX, con el PI o con el PZ, da igual, ¿ya? Lo que yo hice aquí es que hibridé con uno y supuse que el PX y el PZ quedan sin hibridar. Por lo tanto, el que está hibridándose es el S y el PI. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y los dos restantes tienen más energía. No, pues los híbridos tienen menor energía. Los PZ y el PI tienen la misma energía que estos. Lo que pasa es que ahí el mono está un poco dibujado más arriba, pero los que no se hibridan siguen teniendo la misma energía que en el caso basal. Los que son de menor energía son los híbridos. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, que se hibride un S o un P puede ser cualquiera de los P. Lo que pasa es que yo aquí para dibujar el mono, porque si dibujamos el monito aquí, para los, ¿cómo se llama? Los ejes cartesianos, que yo los defino así, entonces, claro, el que se hibrida es con el PI, para poder dibujarlos ahí en el plano, digamos. Ya es solamente por el dibujo. Pero recuerde que puede ser cualquier P. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Ve aquí, por ejemplo, la letita, el PX, o sea, el PZ y el PX, porque habíamos definido que eso lo íbamos a dejar. Bien, alguien me preguntaba con respecto al nitrógeno con los pares de electrones. Acá igual, con el nitrógeno también. Si hibridan los tres, si se hibridan dos, por eso dejamos el PZ, por el dibujo, para los ejes cartesianos, y seguir el mismo criterio que para el carbono. Este ángulo doble, o sea, este ángulo doble, este enlace doble, perdón, también es un sigma y un pi, igual que en el carbono. Donde hay un doble enlace, hay un sigma y un pi. Donde haya un triple enlace, hay un sigma y dos pi. Acá también, ¿se fijan? El nitrógeno también seguimos el mismo sistema, la misma convención, y dejamos el PX y el PZ sin hibridar. Entonces aquí este triple enlace es un sigma y dos pi. Profe, la longitud del enlace en el caso del nitrógeno, ¿también es necesario aprenderlo? No, no es necesario. Lo que sí sabemos es que los enlaces evidentemente van a variar dependiendo del átomo con que están unidos. Yo le voy a preguntar solamente si el enlace puede ser mayor o menor, o un ángulo mayor o menor. No le voy a preguntar cuánto. Claro, el enlace triple siempre es sigma pi. Acá, con respecto al nitrógeno, alguien me preguntaba por esto, a lo mejor otra también tenía duda de por qué ponía yo orbital de par de electrones no enlazante, ponía la hibridación. Es porque el par de electrones se encuentra en un orbital híbrido. En el caso del nitrógeno sp3, el par de electrones se encuentra en un sp3. Si el orbital la hibridación es sp2, el par de electrones del nitrógeno está en el sp2. Y si el nitrógeno es un sp, el par de electrones no enlazante está en un sp. Lo mismo que con el oxígeno.
¿Ya? Entonces aquí el oxígeno, ¿se acuerdan? Habían dos pares de electrones. Los dos pares de electrones se encuentran en orbitales sp3. Acá quedamos ayer con la hibridación del oxígeno. Y esta creo que no la habíamos visto, ¿o sí? Ya no me acuerdo. ¿Alcanzamos a ver esta? ¿Sí? Ah, la 34. Ah, ya. Entonces, para retomar, habíamos visto que el oxígeno también puede hibridar el S con 2P. Aquí también va a quedar el PZ libre, el que va a formar el enlace pi. Y los otros 5 electrones hay que distribuirlos en dos orbitales sp2. O sea, en 3, perdón. Entonces, queda acá. Entonces, dos orbitales sp2 van a quedar con pares de electrones enlazantes, que son estos dos de aquí. Y un sp2 queda con un electrón y el que va a formar el enlace sigma. Ahora, recuerden que estos pares de electrones también son perpendiculares al orbital p. Y como el p va a formar el enlace pi, evidentemente estos electrones o pares de electrones también van a ser perpendiculares al orbital pi. Ahora, la molécula más pequeñita que contiene un oxígeno de estas características es en el formaldehído, en que está el oxígeno unido doble enlace a un carbono. Entonces el oxígeno tiene un electrón en un sp2, en un sp, perdón, sp2, cuando me bajó el azúcar, con un sp2 de los carbonos para formar el enlace sigma, que sería este de acá. Tenemos los dos pares de electrones no enlazantes del oxígeno y el pz que tiene un electrón interactúa con ese otro pz del carbono para formar el enlace pi correspondiente por sobre y por debajo del plano. De manera que en el caso del formaldehído, claro, un chorizo. En el caso del formaldehído vamos a tener entonces dos enlaces sigma formado por el sp2 del carbono con el S del hidrógeno, un enlace sigma formado por el sp2 del carbono con el sp2 del oxígeno y un enlace pi formado por el pz del carbono y el pz del oxígeno. ¿Ya? Ahora bien, como el oxígeno está unido a un solo átomo, no hay ángulo. Y si no hay ángulo, tampoco hay geometría. Por lo tanto, en torno al oxígeno no existe geometría. De manera que en el caso del oxígeno puede formar solamente dos híbridos, sp3 y sp2. En el caso del sp3 tenemos dos enlaces sigma, cero enlace pi, el par de electrones, ambos pares de electrones se encuentran en un orbital sp3 y el ángulo de enlace que vamos a tomar como característico va a ser el del agua de 105 grados. Pero siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que ese ángulo puede variar dependiendo del átomo al que esté unido el oxígeno. Y la geometría angular, puesto que recuerden que son del tipo AB2, E2. SP2 forma un enlace sigma y un enlace pi. Profe, una pregunta, ¿con el sp2 se dan los oxígenos dativos o no tiene nada que ver con...? Claro, los pares de electrones pueden formar enlaces dativos, pero eso en casos, digamos, particulares. Por ejemplo, cuando el agua forma los puentes de hidrógeno, lo hace a través de estos pares de electrones.
Ah, sí, lo que pasa es que en los libros generalmente sale como AB, ABE, la terminología. Pero AX, lo mismo. De nada, de nada. Para eso estamos. Y ahora, también el oxígeno tiene dos pares de electrones y ambos pares de electrones van a estar en, no enlazante, evidentemente, van a estar en orbitales sp2. No tiene ángulo y no tiene geometría. Ahora, el azufre es del mismo grupo del oxígeno y por lo tanto, cuando el oxígeno está formando dos enlaces, tiene las mismas propiedades del oxígeno. Solo va a variar, ¿verdad?, los ángulos de enlace. Pero todas las otras propiedades, ángulos, tipos de enlace, van a ser iguales. Entonces ahora pasamos a la dimensión desconocida. Y como todas las cosas, siempre hay excepciones a la regla. Y hay muchas. Nosotros vamos a ver solamente tres, que son las más características. Una es en el caso de compuestos que se llaman alenos en forma general, en que se caracterizan porque el carbono o un carbono forma dos dobles enlaces con carbonos diferentes. Cuando un carbono forma dos enlaces dobles con dos átomos diferentes, se dice que son dobles enlaces condensados. Para diferenciarlo de los enlaces dobles conjugados, en que dos dobles enlaces están separados por un enlace simple. ¿Ya? Entonces estos son el dobles enlaces conjugados, pero cuando los dos dobles enlaces están en un mismo átomo, se habla de un enlace doble condensado. Acá están las representaciones, ¿verdad?, con modelos moleculares de estos tipos de compuestos, alenos. Ahora, si uno sabe, ¿verdad?, que un carbono que está formando un doble enlace, sp2, ese también está formando un doble enlace de sp2. Pero este está formando dos dobles enlaces. Entonces uno queda ahí como... ¿hmm? Porque el profe dijo que si formaba un doble enlace, era sp2. Pero este tiene dos dobles enlaces. Entonces, ¿será un sp2? Me pregunto yo y yo mismo me contesto. Entonces, si dibujamos los orbitales para el carbono, que está en el medio, ¿verdad? Y este carbono que está acá, o mejor lo vamos a tomar con este, porque aquí está más clarito el enlace 2. Entonces, si tomamos este carbono con este, que forma un doble enlace, ¿verdad? Va a formar el enlace sigma, carbono-carbono. Y con un enlace el PZ va a formar uno de los enlaces pi, por sobre y por debajo del plano. Entonces, para que este carbono que está acá, que este de en medio, pueda formar otro doble enlace con ese otro carbono, necesariamente tiene que utilizar un orbital p, porque los orbitales pi se forman con los orbitales p. Como aquí ya está ocupado el, el pz, y aquí estamos en el eje y, acuérdense los ejes cartesianos, acá están, que están los orbitales híbridos. La única posibilidad de que este carbono del medio pueda formar otro doble enlace es que utilice el px. Por lo tanto, va a formar con el px el otro doble enlace por delante y por detrás del plano con el otro carbono. De manera que como este carbono
está utilizando un PZ y un PX para formar doble enlace, necesariamente tiene que tener hibridación sp. Por lo tanto, en este caso, los carbonos de los alenos que forman estos enlaces condensados en realidad tienen hibridación sp. Ahora, la característica es que como los orbitales pz son perpendiculares, evidentemente este enlace pi va a ser perpendicular a ese otro enlace pi. Entonces hace que esta parte de la molécula esté en el plano XZ. En cambio, estos dos hidrógenos aquí están en el plano XY. Por eso que la molécula, si se fijan aquí, estos dos están perpendiculares a esos dos. Aquí se ve más clarito. Este está en el plano XY y este en el XZ. ¿Sí? ¿Queda claro? No, aquí el ángulo aquí evidentemente es 180, porque es un carbono SP, perdón. Estos no, pues estos son 120 porque son sp2 normales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Otro sistema que son muy comunes en las moléculas especialmente bioactivas son cuando tenemos sistemas pi de carbono unido a un heteroátomo, ¿ya? O sea, este carbono unido a un heteroátomo. Cuando hablamos de heteroátomo, hablamos de un átomo distinto de carbono e hidrógeno. O sea, puede ser nitrógeno, oxígeno, azufre, o fósforo, ustedes lo que quieran, cualquier otro átomo diferente de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Entonces está formando un sistema, un enlace carbono con heteroátomo pi, pero además este carbono está unido a otro heteroátomo por un enlace simple. Y ese átomo Y también puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre, que son los más comunes. ¿Ya? ¿En dónde tenemos estos tipos de sistemas? Lo tenemos acá cuando tenemos un carbono unido a un doble enlace oxígeno doble y a su vez ese carbono unido por ejemplo a un oxígeno o unido a un nitrógeno. Pero acá puede ser otro oxígeno, puede ser azufre, etc. ¿Ya? Lo más común es que sea este átomo oxígeno nitrógeno. El enlace doble carbono-oxígeno se denomina el grupo carbonilo. Por lo tanto, todos los compuestos que tengan un enlace doble carbono-oxígeno se dice que son carbonílicos, porque tienen este grupo carbonilo. Y tenemos los ácidos carboxílicos, cuando R1 es H, o bien los ésteres, cuando R1 es distinto de H. ¡Ja! Aquí me faltó, tenía que haber una pifia. Y en el caso de este de acá, cuando el carbonilo está unido a un nitrógeno, tenemos las amidas. Que recuerden que las amidas son el enlace constitutivo de las proteínas. Y es aquí donde se descubrió esta excepción a la regla, justamente en las proteínas. Entonces, veamos. Cuando tenemos un ácido carboxílico o un éster, el ángulo que hay en torno a este oxígeno que está unido por enlaces simples es de 116. ¿Cómo era la excepción? Ah, las excepciones son esto, pues.
carbono, doble enlace, heteroátomo, y a su vez ese carbono unido a un heteroátomo, pero un enlace simple. Este es un enlace sigma, y hay un enlace sigma y un pi. ¿Ya? Y en el caso de las amidas, que es más característico, el ángulo en torno al nitrógeno es de 122. O sea, similar a un 120 de un átomo sp2. Lo mismo acá, similar a un 120 de un átomo con hibridación sp2. Además, en el caso de las amidas, que es el más característico, se da la situación de que el oxígeno del carbonilo, el átomo de carbono de este grupo de aquí, F, F, unido con el nitrógeno y el carbono, esto está todo en un mismo plano. O sea que este nitrógeno, además, es trigonal plano, porque está unido a tres átomos y de acuerdo a la medición, ¿verdad?, espectroscópica, es plano. Por lo tanto, este nitrógeno tiene que ser trigonal plano, que coincide con la hibridación sp2. Acá en el caso de los ésteres y también ocurre lo mismo. S con S, S de ahí, aquí también se encuentran en el mismo plano. Pero es más característico en las amidas. O sea que estos nitrógenos y este oxígeno tienen un ángulo parecido a 120 de un sp2 y además son planos también que corresponden a una hibridación sp2. Por lo tanto, en estos casos que son la excepción, este átomo de oxígeno y este átomo de nitrógeno, a pesar de que tiene solo enlaces sigma o enlaces simples, tienen en realidad hibridación sp2. Entonces, ¿cómo hace el átomo para tener estas características? Que tenga enlaces simples, pero una hibridación sp2, sea trigonal plano. Entonces, en el caso del oxígeno, tenemos la configuración electrónica acá, ¿verdad? Ahora, si hacemos, recuerden que estos electrones están en la misma energía, pueden saltar de un orbital a otro. Entonces, si hacemos saltar un orbital o un electrón del px al pz, va a quedar el pz ahora con dos electrones. Y ahora, si mezclamos el S con 2p, vamos a obtener los híbridos sp2, el cual va a tener 4 electrones. Un par de electrones va a quedar como el par de electrones no enlazantes. Y los otros dos sp2 van a formar los enlaces sigma. Porque recuerden que un oxígeno sp2 normal, que tiene un doble enlace, forma un solo enlace sigma. En cambio este de acá va a formar dos. ¿Por qué? Porque ahora el otro par de electrones no enlazantes va a quedar en el orbital pz. Entonces, si dibujamos este bicharraco, ahí tenemos el carbono, un oxígeno, otro oxígeno, y este oxígeno unido a otro átomo. ¿Ya? Entonces, el carbono con un oxígeno es un oxígeno normal. Este oxígeno es un sp2 normal. Y este carbono también es un sp2 normal. Por lo tanto, formará un enlace pi con los orbitales pz. Y sus pares de electrones no enlazantes
van a estar en orbitales sp2. Ahora, este otro átomo que es la excepción, que también es sp2, va a formar dos enlaces con los orbitales sp2. Un par de electrones va a estar en un sp2, mientras que el otro par de electrones va a encontrarse en un orbital pz. Como da esta distribución de los electrones. Un par en el pz y otro en el sp2, para que estos dos sp2 puedan formar los enlaces sigma. Estos de aquí. Por lo tanto, ahora este oxígeno es angular, tiene angular. Anoten eso en las excepciones. Entonces, en el caso de la excepción, ese oxígeno tiene geometría angular y un ángulo de 120 grados. Ahora bien, acá tenemos un pz con un electrón, un pz con otro electrón, que forma el enlace pi. Y acá tenemos un pz con dos electrones. Entonces, cuando los orbitales pz están paralelos, bueno, tienen que estar paralelos, si son pz todos, están paralelos, pueden interaccionar entre ellos y forman enlaces pi conjugados, o se dice que están en resonancia. Entonces, este par de electrones interactúa con el enlace pi formado ahí del carbonilo y se forma una nube electrónica que abarca el carbono y los dos oxígenos, como si fuera una longaniza por arriba y una por abajo. Entonces, la molécula queda plana, como si fuera una rebanada de pan, ya que estamos en la hora de almuerzo, para estimular, ¿verdad?, la secreción de ácido clorhídrico, y por arriba un chorizo, una longaniza, y por debajo otra longaniza. O sea que es un antichoripán. ¿Ya? Entonces, dos longanizas y al medio una rebanada de pan. Acá vemos los modelos moleculares, vemos que esto y esto están planos, están conjugados, y aquí se ve la conjugación. ¿Ves? Los dos oxígenos comparten los electrones con el carbono. Profe, me perdí un poco. ¿Cuándo pasaba esto? Pasa cuando tenemos estos sistemas. Por ejemplo, el grupo carboxilo de los ácidos y de los ésteres, o en las amidas, o en cualquier sistema que tengamos esto de aquí, carbono, doble enlace, un heteroátomo, y a su vez este carbono unido por enlace simple a otro heteroátomo. Profe, lo de la resonancia va a hacer que el par de electrones se mueva justamente para allá va. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que al estar conjugado o a estar paralelo, la resonancia lo que va a indicar es la interacción de los orbitales, de los electrones en los orbitales. Entonces, cuando veamos resonancia, nos va a quedar más claro de por qué hay algunos electrones que pueden compartirse y no. Por ejemplo, este par de electrones que está en 1sp2, que está perpendicular al pz. Entonces, este par, por ejemplo, no participa de la resonancia.
no interactúa con el enlace pi, porque está perpendicular. Lo mismo eso. Esos dos, como están perpendiculares, tampoco participan en la resonancia. Ya fíjate que no están conjugadas. Veamos qué pasa con el nitrógeno. El nitrógeno le ocurre algo parecido, pero ahora pasa un orbital del electrón del S al PZ y ahora se hibrida. El S y los dos P se forman tres orbitales P con un electrón. Y ahí están los tres enlaces sigma del nitrógeno en las amidas. Por lo tanto, el par de electrones no enlazantes ahora va a quedar en el PZ. Entonces, hacemos lo mismo, dibujamos el carbonilo, ahí, con su enlace pi como corresponde, y ahora el nitrógeno está formando tres enlaces sigma con los sp2, y el pz ahora va a quedar con dos electrones. Por lo tanto, el par de electrones no enlazantes ahora del nitrógeno se encuentra en un pz. Ahora bien, este nitrógeno excepción, que es un sp2, ya no es angular como un sp2 normal, sino que va a ser trigonal plano, porque está formando tres enlaces y el ángulo es de 120. Entonces aquí también ocurre que el nitrógeno, el par de electrones, como está en un pz, interactúa con los otros pz y forma una nube pi por sobre y por debajo del plano. Acá lo vemos, por ejemplo, la formamida, que es la amida más pequeñita. Aquí ven el carbonilo, carbono, oxígeno, y aquí enlace simple nitrógeno. Y ahí el nitrógeno está plano. De manera que toda la molécula está aquí, es plana. Entonces se forma la nube pi por sobre el plano y otra nube pi por debajo del plano. Ya, por eso que las proteínas en torno al enlace peptídico son todas planas. Eso tienen que haberlo visto ustedes en biología, ¿verdad? Que se formaban unos planos aquí y había un punto, un vértice, que era el único donde podía rotar. ¿Se acuerdan de eso, no? Que era el carbono asimétrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Creo que sí por los dos. Bueno, cuando lo veamos proteínas al fin del semestre, ahí vamos a verlo con más detalle. Y la otra excepción son estos anillos, no son los únicos, pero son característicos estos anillos, de 5 miembros, es decir, 5 átomos, en que hay un heteroátomo, que puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre, y que son anillos totalmente insaturados, es decir, tenemos dos dobles enlaces carbono-carbono. Entonces estos anillos de 5 totalmente insaturados, o sea, dos dobles enlaces y un heteroátomo, nitrógeno, oxígeno o azufre. Acá están los dibujitos, ¿verdad? Donde vemos los enlaces dobles y el heteroátomo. Ahora, cuando este anillo de 5 tiene un nitrógeno, este anillo se conoce como pirrol. Y este lo van a encontrar, por ejemplo, en la molécula de la hemoglobina o de la clorofila. Ya la clorofila y la hemoglobina son en el medio, el grupo M, la porfirina, tiene varios anillos de estos de pirrol pegados.
Y todos tienen la característica que lo hace de alta energía. Cuando tiene oxígeno, corresponde al furano. Ya se encuentra, por ejemplo, en algunos fármacos, por ejemplo, el nifurtimox, que me acuerdo ahora, nifurtimox, que todavía se usa, que se utiliza para el mal de Chagas, por ejemplo. Y cuando tiene azufre, el tiofeno. Ya, todo lo que tenga tío es porque tiene azufre. Tiol, tioamida, tioéter, tiofeno. Ahora, ¿qué características tienen estas moléculas? Pues bueno, veamos. En el caso del nitrógeno, ¿verdad? Tenemos que este anillo de 5, todos los carbonos son sp2, por lo tanto son trigonal plano. Y este nitrógeno, que tiene puros enlaces sigma, o simple, uno podría pensar que es sp3, o sea, una pirámide de base trigonal. Ahora bien, las moléculas siempre tienden a tener la menor energía posible. De manera que, si toda esta molécula es plana, al nitrógeno también le conviene estar plano. ¿Para qué? Para evitar la menor repulsión con los carbonos vecinos. Entonces, esto es igual que cuando ustedes se estiran, ¿verdad?, en el piso. ¿Cómo están más cómodos? Si están con todo el cuerpo apoyado en el piso o están con la cabeza saliendo del plano. ¿Cómo están más cómodos? Justamente, con todo el cuerpo en el piso. ¿Para qué? Para evitar entonces la energía. Porque si usted tiene la cabeza ahí como si fuera el nitrógeno, evidentemente chocaría con, en este caso, con los brazos o con el cuerpo. Acá lo mismo. La nube electrónica del nitrógeno chocaría con los dos carbonos vecinos y eso hace aumentar la energía. Entonces, para evitar eso, al nitrógeno también le conviene estar plano. ¿Y qué característica tiene un nitrógeno para que sea plano? Justamente, tiene que tener ideación sp2. Y aquí ocurre lo mismo que en el caso de la amida. Entonces, los enlaces o los orbitales sp2 forman los enlaces sigma del anillo con los carbonos vecinos y con el hidrógeno, y el par de electrones no enlazantes ahora se va a encontrar en un pz. Ahora, como este par de electrones está en un pz y todos estos son pz, ¿ya? Evidentemente interaccionan todos entre sí y forman una nube pi por sobre y por debajo del plano, como si fueran dos donuts, uno por arriba y otro por abajo, y en el medio una rebanada de queso. Entonces, en este tipo de anillos o de compuestos, la nube pi va por sobre y por debajo del plano que forma la molécula. En el caso del oxígeno y del azufre, ocurre lo mismo. Aquí el oxígeno también tiene que ser plano, por lo tanto también es sp2. Y al igual que en el caso de los ésteres que vimos anteriormente,
un par de electrones está en un sp2 y un par en el pz. Este pz también interacciona con los otros carbonos, por lo tanto, también se forma una nube pi por sobre el plano y otra nube pi por debajo del plano. Entonces, en el caso del oxígeno, un par es parte de la nube pi, mientras que el otro par está perpendicular a la nube pi. Quiere decir que este orbital pz está en resonancia con el resto, mientras que este otro que está en el sp2 no está en resonancia. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, una representación de el potencial o la nube pi en el pi roll. Si se fijan, se forma la nube por sobre y por debajo. En el caso del furano también, por sobre y por debajo. Y en el caso del tiofeno también, por sobre y por debajo del plano. Ahora, este tipo de compuestos que son totalmente planos, que son cíclicos, tienen, ¿verdad?, un número de orbital de electrones en la nube pi, que le vamos a llamar electrones pi, en que el número de electrones pi es un múltiplo de 4n más 2, donde n es un número entero positivo, incluye el 0. O sea, puede ser 0, 1, 2, 3 y al infinito y al más allá. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones pi. O sea, 6 electrones en pesetas. Y recuerden que los pesetas forman los enlaces pi. Acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese no cuenta porque está perpendicular. También tiene 6 electrones pi. Entonces, todos estos son planos, diagonal plano, son cíclicos y tienen, en este caso, 6 electrones pi. ¿Cuál era el sexto? ¿What? ¿Cuál sexto? Ese es 1, ese tiene 1, ese tiene 1, ese tiene 1 y este tenía 2. Acuérdense que el heteroátomo tiene un par de electrones en el pz. Entonces tiene 6 electrones, por lo tanto, 6 es igual a 4n más 2. Si despejamos n, da n igual 1. Por lo tanto, es un entero positivo. Entonces, todo compuesto que es cíclico, totalmente plano, y tiene un número de electrones pi múltiplo de 4n más 2, se dice que son compuestos aromáticos.
Por lo tanto, tanto el pirrol como el furano como el tiofeno se dice que son compuestos aromáticos. N es un número, puede ser X, N, un número N. Claro, solamente para saber si son aromáticos. Ese N tiene que ser un número entero, positivo, incluido el cero. No, un número. N tiene que ser cero, uno, 2, 3, 4. Es como una propiedad matemática. Como cuando ustedes escribían matemáticas, existe un solo número n que pertenece a los z positivos, tal que, eh, qué sé yo, y es igual a 4n más 2, supongamos. No, pues si siempre tiene un número, aquí vale n vale 1. Por eso ustedes, por eso es lo que les decía. Si el número de electrones pi es un múltiplo de 4n más 2, donde n es un número entero positivo, incluido el cero. O sea, n puede ser cero, uno, 2, 3, 4, puede ser 1000, un millón, da lo mismo. Pero tiene que ser un número entero. Sí, yo había puesto, no sé por qué pasó aquí, que me cambió la... Me cambió, o lo puse acá. No, tampoco. No sé qué pasó. Había puesto un ejercicio y ahora no lo veo. Chan, chan. No lo grabé, parece. Tararán, tarán, tarán. No, que no lo grabé. Qué raro. Very raro. ¿Dónde era? Aquí. Ah, con razón. Con razón, con razón. Espera un momentito. A ver si ahora sí se grabó con... Ah, acá está. La tecnología, la tecnología. Con tanta, con tantas carpetas ya me pierdo. Entonces ahora vamos a aplicar un ejercicio, lo que vimos ayer, antes lo hemos visto hasta ahora, y que es la típica pregunta de solemne y de control. Queremos que se cargue. Al otro día. Este. Acá. ¿Se ve bien? Entonces tenemos el atenolol, que es un fármaco antihipertensivo de amplio espectro, uso, al respecto.
escribir la fórmula molecular, determinar el número de enlaces sigma, el número de enlaces pi, indicar la hibridación de los átomos señalados como A1, A2, indicar la geometría de los átomos señalados como B1, B2, indicar el ángulo de enlace de los átomos señalados C1, C2, indicar el orbital en que se encuentran los pares de electrones del átomo señalado con D, indique los orbitales que forman los enlaces sigma indicados. Entonces, tenemos acá nuestra molécula, la voy a agrandar para poder, ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer, como hay que escribir la fórmula molecular y contar enlaces sigma, lo primero que vamos a hacer es dibujar los hidrógenos. Entonces, este carbono tiene 3 hidrógenos, a ese le falta uno, este también tiene 3, el nitrógeno ya tiene su enlace, este le faltan 2, a este le falta uno, el oxígeno ya tiene todos los hidrógenos, a este le faltan 2, a este también, lo mismo ese, 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 este no tiene, y el nitrógeno tiene, lo voy a dibujar así, ¿eh? ¿Ya? Tiene 2, pero lo voy a dibujar así para poder contarlos después. Más fácil. Y ahí están todos los enlaces contados. O sea, todos los hidrógenos correspondientes. Entonces veamos. Los carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, C14. Hidrógenos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. H22. Después tenemos 1, 2 nitrógenos. 2 nitrógenos. Tenemos 1, 2, 3. 3 oxígenos. Entonces así C14, H22, N2 o 3. ¿Ya? Ahora, ustedes en la molécula orgánica pueden poner los átomos como quieran, pero en general, en las fórmulas moleculares, primero se pone el carbono, después el hidrógeno, y después se van poniendo los heteroátomos por orden de menor a mayor, ¿cómo se llama? Electronegatividad. Pero si ustedes los ponen al revés, como puso Javiera y que puso C14, N2, H22, 3, da lo mismo, ¿ya? No, no importa. Pero en general se ponen así, carbono, el hidrógeno y después los átomos en orden de electronegatividad, ¿ya? Bien, ahora tenemos que contar los enlaces sigma. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Recuerden que ahí hay un enlace oxígeno-hidrógeno.
19, 20, 21, 22, 23, me está escapando ese, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Entonces hay 41 enlaces sigma si es que no me equivoco. Y nos piden ahora los enlaces pi. Entonces acá no tenemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 enlaces pi. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Es un SP2. ¿Por qué? Porque es una de las acciones. Este es un enlace amida. Por lo tanto, es una de las excepciones. Tengan cuidado, no les vaya a salir algo parecido. En la 1, puse SP2. Pucha, se le pago, gracias. Me estaba adelantando a este. Sí, es SP3. ¿Quién no entendió, Diego? Cuénteme. Porque les explicaba lo que les explicaba anteriormente, pues, acuérdense. Aquí, que cuando tú tienes un carbonilo unido a un nitrógeno, este nitrógeno es una de las excepciones. Acuérdate, carbonilo unido a nitrógeno. Entonces, este nitrógeno, en lugar que tiene solo enlaces simples, no es sp3, sino que en realidad es un sp2. Y el par de electrones se encuentra en un orbital pz. Lo mismo acá. Este oxígeno es sp2. Un par está en un pz y el otro par en un sp2. Son las excepciones. Por eso, mucho ojo con esto. ¿Ya? No vaya a ser que en la prueba o en el control le salga algo así. De nothing. Profe, era uno de CPT porque no había enlaces. Justamente, son solo enlaces simples y no está unido a un carbonilo. Si este nitrógeno, por ejemplo, tuviera aquí un carbonilo, o incluso tuviera, por ejemplo, eso, doble enlace azufre, ahí ya cambia y también sería sp2. Pero como no tiene nada, solo enlaces simples, y no hay nada con un doble enlace, sigue siendo sp3. Lo mismo ocurre si ustedes tienen, por ejemplo, un nitrógeno y un enlace doble, pero carbono-carbono. Aquí, este sigue siendo sp3. Para que cambie a sp2, tiene que haber aquí un átomo distinto de carbono. O sea, también se cuentan los electrones no enlazantes. ¿Para qué? Diego, no entendí tu pregunta.
Para la hibridación, no, pues si la hibridación no tiene nada que ver con los electrones no enlazantes. El nitrógeno siempre va a tener un par de electrones no enlazantes. Lo que pasa es que dependiendo de la hibridación del nitrógeno, es donde está el par de electrones. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese par de electrones, como el nitrógeno es sp3 normal, el par de electrones también va a estar en un sp3. En cambio, este nitrógeno, como es la excepción, que es sp2, el par de electrones no está en un sp2, sino que en un pz. ¿Ya? Perfecto. Profe, si en A2 en vez de un oxígeno o azufre fuera un carbono, ahí, claro. Si esto, por ejemplo, fuera, como te decía, doble enlace, nitrógeno, pero aquí carbono, este sigue siendo sp3. ¿Ya? Lo cual también es mentira, pero lo vamos a dejar ahí, porque si no tendríamos que entrar. Porque, por ejemplo, hay hibridaciones sp 2/3, por ejemplo, que también se dan. Pero claro, tendríamos que pasar todas las hibridaciones, no tiene sentido. Entonces aquí, este nitrógeno, a pesar de que doble enlace con electrones de carbono, mantiene su hibridación sp3. Ahora, ¿por qué en esto es más, ¿cómo se llama? Hibridación sp2 con estos heteroátomos. Porque estos heteroátomos generalmente son más electronegativos, entonces atraen electrones. Entonces, en este caso, entre comillas, obligan a ese par de electrones a conjugarse con el doble enlace. En cambio, cuando son carbono, el carbono es menos electronegativo que el nitrógeno. Entonces no atrae tanto los electrones. Entonces este mantiene con su ideación sp3. ¿Sí? Entonces es sp2 si está unido con cualquiera menos carbono e hidrógeno. No, pues, a ver, el nitrógeno cambia cuando el nitrógeno está unido a un carbono y ese carbono, un doble enlace con un heteroátomo que puede ser oxígeno, azufre o nitrógeno. Tiene que ser un heteroátomo. Ahí cambia a sp2. Pero tengo entendido que para ser heteroátomo no tiene que estar en anillo. No. Heteroátomo se define como un átomo distinto de carbono. Nada más. Lo estás confundiendo con heterociclo. Cuando estamos hablando de un heterociclo, claro, ahí está un heteroátomo entre los ciclos. Por ejemplo, el pirrol, el furano y el tiofeno son heterociclos. Pero un heteroátomo es cualquier átomo que está unido, que sea distinto a carbono e hidrógeno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el oxígeno es un heteroátomo. Aquí también ese es un heteroátomo. Otro heteroátomo. ¿Ya? Entonces aquí mucho ojo con estas moléculas. Después dice, la hibridación de los átomos señalados. Ya lo habíamos puesto a 1 y a 2. La geometría de los átomos señalados.
geometría de B1, o sea, este carbono. ¿Qué geometría es? Trigonal plano. Perfecto. Yo voy a poner aquí las iniciales. Ustedes las pruebas, evidentemente tienen que poner toda la palabra. Y A2, o sea, B2, perdón. B2, ¿dónde está B2? B2, B2, este oxígeno. Angular, perfecto. Va, ¿y por qué lo puse la... Era acá abajo? Lo puse en la ignición. Sería pago. Ya, vamos a checarlo más para poder ir viendo las otras preguntas. Ahora, dice, el ángulo de enlace en los átomos señalados, C1, aquí, este. ¿Qué ángulo están en torno al carbono? ¿120? Muy bien. C2, ¿dónde está C2? Acá, en torno a ese carbono, 109,5. Perfecto. Muy bien. Ahora dice, indique el orbital en que se encuentran los pares de electrones del átomo D. ¿Dónde está D aquí? Acá, ese oxígeno. ¿En qué orbital están los pares de electrones no enlazantes? No, 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 no. No es el enlace sigma, Carolina, sino que en qué orbitales están los pares de electrones no enlazantes. Ninguno la chuntó. Bueno, uno sí, pero fue con pregunta. A ver, lo que tienen que saber aquí, este oxígeno, ¿qué hibridación tiene? Diego, ¿qué hibridación tiene el oxígeno? No, no, pues si tiene un doble enlace. sp2, ya. Ahora, ¿este oxígeno es un oxígeno sp2 normal o excepción? Normal. Listo, porque está formando un doble enlace. Por lo tanto, si es un oxígeno normal, sp2, ¿en qué orbital están los pares de electrones? sp2, muy bien. Los pares de electrones están en orbitales también sp2. Si yo les preguntara por este par de electrones, por ejemplo, S, entonces ustedes tienen que decir, el nitrógeno, ¿qué hibridación tiene? sp2. Perfecto. Ahora, ¿este nitrógeno es un sp2 normal o excepción? Excepción. Por lo tanto, si es excepción, quiere decir que el par de electrones está en un PZ. Exactamente como dice Carolina. Por ejemplo, estos pares de electrones del oxígeno. ¿Qué hibridación tiene ese oxígeno? sp3.
Por lo tanto, los pares de electrones en qué orbital van a estar, sp3. Muy bien, ambos. Acá, ese oxígeno. ¿Qué hibridación tiene ese oxígeno? sp3. Por lo tanto, los pares de electrones están en ambos en sp3. Perfecto. Si donde tienen que fijarse es en el nitrógeno y el oxígeno, cuando tiene hibridación sp2. Ahí tienen que fijarse si es normal o es excepción. Si es normal, está formando doble enlace. Si es excepción, está formando solo enlaces simples. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, y el axínodo que apunta la letra D. Ese es lo que estábamos viendo recién. ¿En qué orbitales están los pares de electrones no enlazantes? Entonces era sp2. No, pues oxígeno es un sp2 normal, porque es un oxígeno formando doble enlace. ¿Ya? Oh, le salió verso sin mayor esfuerzo. Entonces, en esto tienen que fijarse bien. En la guía hay varios ejercicios, especialmente los últimos, de fármacos que son típicos. La molécula un fármaco y con distintas eh, preguntas. Hibridaciones, fórmula molecular, etc. Y nos queda todavía una pregunta, que es, ¿qué orbitales forman este enlace sigma? Justamente el sp2 de un carbono con el sp3 de otro carbono. Cuénteme, Ann, ¿qué le pasó? ¿En qué se perdió? Es que se me pegó el PC con el nitrógeno. Ah, ¿cuál? Este de aquí. Ya, fíjate bien. Ese nitrógeno solo está formando enlaces simples, ¿verdad? Entonces, puede ser sp3 o sp2. Ahora, como este nitrógeno está unido a un carbonilo, tiene que ser sp2, porque es una amida, es una de las excepciones. Por lo tanto, si es sp2, ese nitrógeno es trigonal plano, con ángulo de 120 grados, y el par de electrones sobre el nitrógeno tiene que estar en un pz. Da lo mismo, Diego, da igual, si pones uno primero o el otro, da igual. Claro, todo va a depender de que esté unido. Por ejemplo, acá este nitrógeno también, ¿verdad? Es un sp3. Como no está unido a ningún carbono con doble enlace, entonces es un sp3 normal. Entonces va a ser una pirámide de base trigonal, va a tener un ángulo parecido a 107 y el par de electrones sobre el nitrógeno va a estar en un orbital sp3. De nada, para eso estamos. A ver, hagamos otro ejercicio. Vamos a inventar una molécula. Están todos descansando.
ejemplo. Tararira. Ah. Tarirara. Tararara. Mm, mm. Vamos a ir ahí, acá. Vamos a poner aquí. Ah, me da con escribir. Con esto no se puede. Vamos a poner ahí ese. Aquí vamos a poner un nitrógeno. Ahí. ¿Qué más podemos poner acá? Vamos a poner. Nos vamos a poner pesado aquí. Ay, no me equivoqué. Se nos va a ir. Ahí. Acá. Y vamos a poner. Nitrógeno. Ahí. Ya, por ejemplo, eso. Anotan en un papelito y ustedes. Yo también lo voy a anotar por si aprieto más en un. Tarararán, tararán, tan. Y ta, 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 ta. Listo. Entonces, letra A, fórmula molecular. B, enlace sigma, enlace pi. C, hibridación de los heteroátomos. D, ángulos de enlace. Y también los heteroátomos. Y geometría en los heteroátomos. Profe, ¿le puede hacer una pregunta respecto a la guía 1? Que por supuesto. F, vamos a ver dónde están orbitales, orbital de los pares neutrones no enlazantes de heteroátomos. Ya, porque el carbono ya lo sabemos todo. En el ejercicio 12, la letra D, donde te pide la hibridación de A2, ¿por qué es SP2 y no SP3? Ya, espérate. Déjame buscar la guía. Mientras ustedes copian ahí, la guía, ¿dónde la tengo? Buena pregunta.
Sílabo, ta, 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 ta. Acá, orgánica 1, 2016, manual, guía, 2000, orgánica 1, 210. La 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 la. La 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 la. Tarán, tan, tarán, tarán. Veamos. Oh, ¿por qué está así esta cosa? Qué raro. Se expandió por toda la pantalla. El 12, 11, 12. Ya. Es el diclofenaco, ¿verdad, Natalia? Ya. Dice, me preguntas por la letra D. Letra D. ¿Dónde está D? Indica la dirección de los átomos señalados. A1. Ya, ese es un carbono sp2. A2. ¿Dónde está A2? Ya, A3. Ya, el A2 es el que te tiene problemas, ¿verdad? Ya. Es porque es esta, pues mira. Ta, tan, 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 tan. Ah, no, tiene un OH. Perdón. Perdón. No fue mi intención. Es ácido carboxílico. Entonces, este oxígeno, fíjate, está unido a un carbonilo. Por lo tanto, es un oxígeno de excepción. Y por lo tanto, es sp2 a pesar de que tiene solo enlaces simples. Es porque está al lado del carbonilo. ¿Sí? ¿Por qué pide perdón? No, si son dudas. No pidan perdón nunca, al menos que hayan hecho algo malo. Bueno, la verdad es que no deberían de hacer nada malo, pero bueno. ¿Sí? Perfecto. Y yo sé que esto es un poco complicado, pero como les digo, la práctica hace el maestro. Haciendo ejercicios van aprendiendo las cosas. Ya, vamos con nuestra molécula, que nos queda poco tiempo. Entonces, fórmula molecular. Para eso recuerden que tenemos que dibujar los hidrógenos. Entonces vamos viendo. Aquí hay 3. Aquí hay 1. Aquí también hay 1. Aquí hay 3. Aquí hay 1. También 3. Acá 1. Y aquí 1 y otro. Ahí estamos. Entonces, vamos contando carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C15. Hidrógeno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Después tenemos nitrógeno. 1, 2, 3. Después un azufre. Y un oxígeno. Ahí estaría la fórmula molecular. C15H19N3SO. Vamos ahora con los enlaces sigma. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, si mal no conté. 40. Rocío, profe, a los nitrógenos no les falta el par de electrones. Claro, yo no los dibujé, pero están. O sea, aunque yo no los dibuje, ustedes saben que el nitrógeno siempre tiene un par de electrones y el azufre y el oxígeno dos pares. Que no los dibuje no significa que no estén. Es como Dios, aunque no se vea, ahí está. Claro, ya que estamos en cuaresma. Ahora, los enlaces pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos entonces la fórmula molecular, los enlaces sigma y los enlaces pi. Ahora, vamos viendo. La hibridación de estos átomos. Empecemos por aquí. ¿Cuál es la hibridación de ese nitrógeno? ¿Qué dice el distinguido público? Deben estar almorzando. Bien, haciendo así una pequeña encuesta. 1 de 10. Solo Lucas dijo SP2. Justamente, ese nitrógeno es SP2. ¿Por qué? Porque un nitrógeno, fíjense, está dentro de un anillo de 5 con estos enlaces aquí. Es un pirrol. Por lo tanto, ese nitrógeno es la excepción. Claro. Ya saben con quién estudiar. O sea, si está dentro de un anillo, se convierte. No, pero un anillo que tenga todos los carbonos con sp2. Sí, pues esa es la condición. Acuérdese que tiene que ser plano, o sea, todos los átomos son sp2. Tú puedes tener, por ejemplo, este anillo. Nitrógeno, chin, chin. Que esto lo vamos a ver más cuando veamos aromaticidad la próxima semana. Por ejemplo, puedes tener eso.
Entonces, este nitrógeno, ¿qué hibridación tiene? No, pues si tiene un doble enlace, sp2 y F, ya, Valeria ganó el punto. sp2, pues fíjense, tiene puros átomos sp2 alrededor. Es como el pirrol, pero la única diferencia es que aquí hay un nitrógeno. Es como si fuera el pirrol. Lo único que ahora le puse un nitrógeno aquí nomás, cambió ese carbono por un nitrógeno, pero ese nitrógeno sigue siendo sp2, plano. Entonces, anillos de 5 con átomos insaturados sp2. Y es por el doble enlace, claro, porque aquí tiene un doble y otro doble. Entonces este es plano, 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 plano. Entonces el K también se propone plano. Es como psicología de grupo, hace todo lo que hace el resto. Pero por ejemplo, si ustedes tienen nitrógeno, hidrógeno, así, tienen esto por ejemplo, así, ya este no es sp2, porque ya no es plano, porque aquí son carbono sp3. Cuéntenme, Diego, el primer anillo, ¿de cuál estamos hablando? ¿Que está encerrado en rojo o el que acá el azul? Ya, ¿qué pasó con él? Claro, mira, sp2, 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 sp2. Recuerda que aquí hay un doble enlace y hay un doble enlace. Por eso les dije que anotaran en un cuadernito, en una hojita, que el doble enlace esté dibujado acá abajo o acá arriba, da lo mismo. Sigue siendo el doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Ya, quedó así como, ya. Fíjate, pues, ese tiene un doble enlace, un carbono con un doble enlace, sp2. Ese un doble enlace, sp2. Ese tiene un doble enlace, sp2. Ese carbono un doble enlace, sp2. Entonces, si es sp2, 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 evidentemente este nitrógeno también le conviene estar sp2. Creo que tengo una confusión con las hibridaciones. Ah, es que es por eso, haciendo más ejercicio y leyendo bien, claro, como hoy día pasé las excepciones, le falta madurar un poquito, pero como tienen todo el fin de semana, no hay carrete, no hay fiesta, entonces un buen panorama para estudiar orgánica. Ahora, con un poquito de ayuda, a veces se ven mejor. Sí, pues siempre que tenga, mira, cualquier átomo que tenga doble enlace, generalmente es sp2. Ahí tienes que ver, en el caso del oxígeno y el azufre, ¿verdad? Y el nitrógeno, cuando son sp2, las excepciones. Pero en general, todo átomo que tiene un doble enlace es sp2. Lo mismo, todo átomo que tiene triple enlace es sp. Profe, ¿nos va a hacer dibujar? No, 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 no. En la guía tienen que dibujar, pero yo no les voy a hacer dibujar porque, una, no todos saben dibujar,
Entonces antes les pedíamos que dibujaran y quedaban unos Kandinsky, unos Miró, unos Mondrian, entonces al final uno le ponía el punto por el esfuerzo. Entonces preferimos que no dibujen. La pregunta de hibridación va a ser de este estilo o aplicado. Por ejemplo, les puedo poner una serie de moléculas con un ángulo o con una longitud de enlace y les digo, ordene de mayor a menor la longitud de enlace, por ejemplo. Entonces, sabiendo la hibridación, ustedes pueden decir si un enlace, por ejemplo, es más corto o más largo que otro. ¿Ya? Bien, esa es con respecto a la hibridación de los atenuantes. Profe, ¿va a subir? Sí, le voy a subir este. Sí, de todas maneras. Pero va a ser más ratito, sí, porque la lombriz solitaria ¿cómo se llama? Reclamando. Así que en la tarde me sube. Ahí estamos en la hora. Chanfle, nos pilló la hora. Bueno, voy a dibujar esta molécula ahora en bonito con mi programa de dibujar. Vean si pueden ustedes bajar algún programa de dibujo. Creo que el ChemDraw está disponible en la red. Parece, no estoy seguro. El ChemDraw, que es para dibujar moléculas. No, no, es que el ChemDraw son especial para moléculas orgánicas. O sea, vienen los átomos, los anillos. No es obligación, por si acaso, pero si pueden, vean si lo pueden ver y así pueden ustedes dibujar moléculas más bonitos. Así, ChemDraw. Aquí está. ChemDraw. KingDraw. Ah, ese no sabía ese. Suena a King Kong. A ver. KingDraw. Ah, mira, claro, un editor para moléculas orgánicas. Mira qué bien. Ahí tienen otro. Ah, que está simpático. A ver. Mira. Y es gratis, por lo que dice ahí. Sí, también le sirve. Y es gratis, parece. Puede ser el Kemdo, pero más mejorado. Un 2. O un 4.0. Bien, muchachines, vamos a dejar aquí entonces por hoy día. Nos pasamos la hora. ¿Tienen clases ahora? ¿No? Ah, qué bien. Entonces, a descansar, a comer rico y a descansar. Bien, que tengan un buen fin de semana. Igual ustedes, cuídense. Profe, ¿sería posible? A ver, no leí ese. Chao, cuídense. Recuerden que el bicharraco anda peligroso. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden que el lunes tienen ayudantía. ¿Ya?
con el profesor Bacho. A ver, alguien me escribió algo. Profe, sería, y se, ¿quién me escribió? No parece que se fue. ¿Quién me escribió algo, alguna pregunta? Si podría algo. Ah, es que no veo no veo el correo. ¿Qué me preguntabas? Que si era posible algo, no sé qué. Ah, sería posible que pudiera subir los PPT justo antes de la clase para después tomar una... Ah, sí, sí, lo que pasa que esta vez se me chisporroteó, pero voy a tratar de la próxima semana de subirlos antes, ¿ya? Sí, no problema. Es que a veces me olvido porque estando ya pensando en cualquier otra cosa. Bien, niños, cuídense entonces, estudien, cualquier duda, recuerden, me la hacen al correo y yo les contesto lo antes posible. Recuerden que el lunes tienen la ayudantía a las 8:30. Ah, de veras, gracias.